volvemos a encontrar y que al menos para mí me sirve también para volver a motivarnos, a sentirnos otra vez, ¿no?, con energías y con esas apuestas que tenemos para iniciar las clases. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos. Esta vez el seminario le pusimos el título que buscamos que sea un espacio que pueda abordar, como ustedes saben, teórica y metodológicamente la dimensión moral en el contexto universitario. En esta ocasión tendremos el gusto de compartir este tema con 3 académicos, quienes han estado muy cercanos a este tema desde el contexto de la educación superior a lo largo de los años. Cada día les iremos presentando a nuestro académico, nuestra académica invitada. Y bueno, como sabemos, ante los retos en los que estamos inmersos como parte de este mundo, bueno, reafirmamos la necesidad de seguir pensando y trabajando en torno a la formación ética desde una perspectiva política, social, cultural, epistemológica, lo que requiere, como lo hemos reiterado tantas veces en este espacio y también en el encuentro que nos suele convocar en mayo, pues repensar constantemente nuestros referentes, nuestras apuestas, los caminos que hemos encontrado para este tipo de formación humana en la que creemos. A mí me gustaría recordar algunas reflexiones con las que nos llevamos en la emisión del seminario el año pasado, que estuvo a cargo de Marta Mora, que seguramente muchos de ustedes recordarán. Habíamos hablado de cómo requeríamos de una filosofía, de una teoría y de una práctica de la educación, cuyos antecedentes hemos encontrado, por un lado, en nuestros documentos fundadores, ¿no?, pero sobre todo en nuestro quehacer como docentes, en el diálogo cotidiano que tenemos, en los espacios formales que compartimos como universidad, pero también en los informales. Me parece que aquí es donde mayores consensos tenemos como equipo. ¿No está? Ya. A ver, ¿aquí? ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Decía que, bueno, es en esto donde creo yo que mayores consensos tenemos como cuerpo docente. Asumimos, por ejemplo, una concepción de persona, una concepción de sociedad, de la centralidad que tiene el estudiante en este proceso y de la doble dirección que necesitamos dar, de ese difícil equilibrio que necesitamos dar entre una dirección a través de la enseñanza y del aprendizaje en libertad. Por otra parte, también tenemos consenso en que la moral como dimensión humana es nuestra sustancia, es el material con el cual trabajamos, pues es lo que se puede educar, fue parte también de las reflexiones que vimos con Marta, ¿no? La formación ética la entendemos entonces como el cuestionamiento sobre cada norma, sobre cada marco normativo, y entonces se trata de un proceso constante de develar. El proceso educativo entonces es movimiento y no un reflejo de un pensamiento estático. Y entonces las universidades cada vez más estamos en ese desafío de formar a ciudadanos en una sociedad plural, incierta, para actuar y ejercer una profesión para el beneficio de una sociedad, en ese reto permanente de ser un ser humano, de estar en un proceso constante de humanización, pues la universidad está totalmente inmiscuida. Entonces, bueno, comprendiendo el gran trabajo que tenemos por delante, estas reflexiones que hemos ido recuperando a lo largo de los años con este seminario de formación, esta vez partimos de algunos cuestionamientos que nos parecía especialmente relevantes para seguir pensando estos asuntos. Por ejemplo, ¿qué nos implica la enseñanza de la ética en la universidad? ¿Qué tipo de universidad entonces debemos ser para enseñar la ética como práctica? Y eso unido entonces a qué tipo de profesoras, de profesores debemos ser, digamos, como profesores de ética, entendida la ética como práctica, ¿no? Entonces, esas serán las preguntas que nos guíen en esta emisión del seminario para esta ocasión. Le doy la bienvenida especialmente a nuestro invitado de hoy, el doctor Pedro Reyes Linares, jesuita que nos acompaña del Departamento de Filosofía y Humanidades para compartirnos entonces parte de su experiencia, de su conocimiento, de sus reflexiones en torno a la pregunta para este día
de qué sentido tiene la ética en la universidad. Dejo entonces a mis colegas Arturo y Carlos para la presentación del seminario y de nuestro conferencista de hoy. Y bueno, pues una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por responder a esta invitación y muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Básicamente el seminario va a estar dividido en dos momentos. Un momento que pudiese parecer más teórico, aunque las reflexiones que se puedan ir planteando nos llevarán justamente hacia la parte práctica por parte de los tres conferencistas de la primera parte de la mañana. Después tendremos un segundo momento importante que ya les detallaré al final de la conferencia, que son los talleres que hemos procurado que vengan en relación con algunas preocupaciones centrales de los procesos de aprendizaje y con los que nos enfrentamos día a día. Entonces, vamos a iniciar sin más preámbulo para no quitar tiempo también a la conferencia, al trabajo de Pedro. Pedro, gracias, muy amable. Carlos. Hola, ya. Bueno, muy brevemente, yo tengo el gusto y el honor, y la verdad lo quería presentarles a Pedro. Pues como ya comentaba Ale, pues Pedro trabaja como profesor de tiempo fijo en el Departamento de Filosofía y Humanidades, y pues tiene un currículum inmenso, así que vamos a hacer esto muy breve para escuchar más a Pedro, ¿no? Pedro es doctor en filosofía por parte de la Universidad Pontificia de Comillas, maestro en filosofía, humanismo y trascendencia en la misma universidad, maestro en filosofía social por el ITESO, licenciado en filosofía y ciencias sociales también por el ITESO y licenciado en ciencias teológicas por la Ibero de la Ciudad de México, ¿no? Es profesor titular desde el 2015, miembro de la Compañía de Jesús, director de la revista Christus, y su línea de investigación es el pluralismo social y la filosofía de la religión. Y así, sin ya más preámbulo, me permito un comentario muy personal, pues Pedro fue mi maestro, muy querido maestro, de quien sigo aprendiendo, y pues estoy muy, muy feliz de que esté con todas y todos, ¿no? Y pues muchas gracias, Pedro. Espero que sea de mucho provecho para todos, todas. No, pues gracias. Gracias por la invitación y gracias también por la confianza. Yo no me sé estar sentado, entonces voy a aprovechar para pasarme acá un poco y platicar. A ver, yo tengo que hacer 3 confesiones con las que tengo que empezar. Yo no he dado clases de ética desde que estaba hace muchos años. Es una materia que ciertamente me interesa, que ciertamente me gusta, pero en general a lo que me he dedicado más bien ha sido como desde una línea más fenomenológica, tratar de entender de qué se trata el acontecimiento de la vida humana en sus dimensiones individuales, sociales, etcétera. Entonces, cuando Carlos me propuso esto de ética, la verdad es que me puse un poco a temblar, o sea, porque hay gente en el departamento que trabaja ética, entonces cuando los escucho digo, no sé, estoy pensando lo mismo que ellos. Pero me confío en el saber de ustedes y me confío en lo que ustedes hacen y en lo que van viendo, y bueno, pues lo que quería era como pues platicarles un poco de lo que me había hecho pensar estas preguntas que me hacían, contarles un poco también de qué cosas son las que para mí son referentes en este sentido de hacerme preguntas que vayan hacia el estilo, hacia las cuestiones que suele plantearse la ética y qué cosas me parece que nos pueden ayudar tal vez, no que yo les diga cómo se enseña ética en la universidad, nunca le he dado clases de ética, no sé cómo se enseña ética en la universidad, pero sí a lo mejor pues algunas ideas que combinadas con su experiencia y su práctica y su trabajo pues puedan ayudar en algo. Entonces, es un poco, por eso les llamé también así, ¿no? Como ideas para considerar el acontecimiento ético. Y ahorita les explico un poco qué quiero decir con eso del acontecimiento ético y por qué me parece importante. La segunda confesión que he de hacer también es que yo creo que, y ahí siento muy cercanas las palabras que Ale decía, creo que la ética, al fin de cuentas, aunque termina siendo una reflexión, y si es una reflexión que va teniendo
su propia metodología, su propia tradición, que es de donde vienen en general sus métodos, y sus propias maneras de argumentación que van reconociendo, dando como pautas de identidad a ese discurso en particular. La ética siempre empieza, digamos más bien, en una práctica, y una práctica que nunca es una práctica solitaria, pues, o sea, no hay nadie, a pesar de lo que uno pueda pensar de pronto de los estoicos o de algunas escuelas filosóficas griegas, que es una de las cosas que sí he enseñado, la ética no es una pregunta que te hagas respecto de tu propia vida individual. En general es una pregunta que está muy ligada a la vida que vives con las otras personas, al estilo de relaciones que estableces y cómo se establece en el fondo la colectividad, cómo se establece en el fondo el fenómeno, digamos, de la comunitariedad. Entonces, sí me parece importante pensar que la ética no es una cuestión meramente de preguntarse por valores, normas internas en ese sentido, solamente como si fueran cosas objetivas que están ahí, sino que la pregunta ética en el fondo es siempre una pregunta por con quién estoy, con quién converso, cómo converso y a qué cosas me lleva, digamos, esa conversación. Creo que en el fondo de la ética, y me sostengo en esto de autores, sobre todo norteamericanos, que han empezado a proponer la filosofía como un arte de conversación, recuperando una idea muy antigua, la filosofía como un ejercicio espiritual que tiene que ver con algo que también es de la tradición ignaciana, que es la conversación espiritual. Es decir, en la ética, en el fondo, estamos tratando de discernir y reconocer cuáles son los espíritus, por llamarle con el término de Ignacio, es decir, como esos movimientos interiores que tenemos, que nos llevan a una manera de conversar que puede ir a atender lo más inmediato y lo más urgente que podemos sentir en la vida, o nos pueden llevar a trascender esas urgencias y a pensar que hay algo más allá de nuestras urgencias. Y creo que cuando se hace ese paso, digamos, hacia ese algo más allá de nuestras urgencias, es cuando uno empieza realmente a formular, digamos, un horizonte ético, ¿no? Un horizonte ético que es en principio horizonte de práctica y después se convierte en un horizonte también que se formula reflexivamente, discursivamente, y va alimentándose siempre, ¿no? O sea, esa práctica que va abriendo el horizonte se va alimentando también con ese discurso. O esa es mi manera, digamos, por lo menos de pensar el asunto de la ética, ¿no? Entonces, una segunda confesión sería que tengo que platicarles con quién he conversado para hacer esta presentación que quiero hacerles, ¿no? Y por supuesto, bueno, lo más tradicional de nuestra academia es que uno conversa con autores que están en libros y cosas, y entonces voy a hablarles de cosas que vienen de lecturas recientes de un señor Renaud Barbaras, que me parece muy interesante, un fenomenólogo francés bastante reciente, pero que retoma unas ideas tanto de Merleau-Ponty como de otro señor que se llama Jan Patočka, que creo que puede dar mucha pauta para lo que queremos pensar. También he encontrado mucha fecundidad en ideas de un señor Anthony Steinbock, que es un fenomenólogo norteamericano que ha estado trabajando también estos fenómenos de liminalidad y creo que los trabaja bien y creo que recupera lo que él llama una dimensión vertical en la experiencia humana, que también creo que puede ser importante para nuestro tema. También alguien que traigo de hace muchos años, digamos, y me gusta su manera de hacer, aunque es extraño y la gente a lo mejor lo ve lejano a muchas cosas de las que les interesa, pero para mí Javier Zubiri es un filósofo español que tiene mucho que decir en este tipo de cosas. Me causa también una considerable simpatía y como cercanía con el pensamiento de varias filósofas feministas, en particular diría yo Adriana Cabarero, que plantea un interesante concepto de inclinación, luego a lo mejor algo saldrá de esto, Benaviv, y sus conceptos también de las formas en que ella entiende el diálogo, la conversación y la alteridad. Y también últimamente he estado leyendo un poco la poesía y también las reflexiones de Gloria Anzaldúa sobre la frontera, algo plantearé de esto también. Entonces, bueno, algunos referentes que traigo por ahí y un autor también norteamericano, John Caputo, que me parece bien interesante cuando él entiende la verdad en el orden del tal vez. Entonces también algo les platicaré de eso. Pero mis conversaciones ahora, y es un poco lo que platicaba también con Ale, las conversaciones que yo considero que de pronto hacen que los pensamientos se detonen y luego se centren y luego se puedan ir, tienen que ver también con estos últimos acontecimientos que han estado en mi vida. Después de una larga conversación con mis alumnos en todo el semestre anterior,
me fui en diciembre a convivir un rato con las comunidades de las mineras de la zona carbonífera en Coahuila. Son comunidades que tienen una esperanza muy a flor de piel, han pasado, es como hablar con personas que tienen en cada una de sus familias un muerto. O sea, no hay familia que te encuentres ahí que no haya tenido un muerto en las minas y que no haya tenido también experiencias de desaparición, violencia, etcétera, pero con una esperanza que les permite levantarse cada día y empezar a construir comunidades ahí, en esas regiones, ¿no? Que parecen a veces tan agrestes como si llegaras a la luna. Entonces, la esperanza de esas personas, después alimentada también por un proceso que en mi familia ha sido más o menos complicado, bueno, con tiempos complicados, yo creo que lo han vivido todos de alguna manera, acompañando a mis papás y particularmente ahora mi papá que tiene un problema de demencia, que te hace siempre preguntarte cómo es que mantiene de alguna manera una comunicación él en su interioridad, digamos, con lo que le permite sostenerse, esperanzarse, etcétera. Es también siempre para mí, bueno, ahorita se ha convertido en un referente importante para esto que les quiero contar un poco. Y se los digo ahorita porque no lo voy a poder sacar en la conferencia así tan explícitamente, entonces son como inspiraciones que traigo. Y por último, acabo de estar la semana pasada en ejercicios espirituales, entonces ha sido como un momento también de consolidar muchas de estas cosas. Entonces, bueno, quería contarles eso, es una segunda confesión. Y la tercera confesión es que algunas de las cosas que les voy a decir, que vienen de todas estas lecturas, estas conversaciones, cosas que me han hecho sentido a partir de ahí, son cosas que estoy empezando a pensar. Es decir, no es una provocación de Carlos pensar en este tipo de temas, entonces lo estoy empezando a pensar y lo que me gustó de la oportunidad de venir a platicar con ustedes es que me ayudaran a seguirlo pensando, ¿no? Porque creo que pueden resultar, tal vez son cosas que pueden resultar interesantes. No están en ese sentido totalmente armadas, no están totalmente tejidas. Tuvimos una tesis hace poco y algo tiene que ver con lo que platicaste ahí y entonces por ahí también quiero pues conversar contigo y con todos de qué es lo que me ha hecho pensar en esto, ¿no? Bueno, ya sin más preámbulos, perdón tanto rollo de entrada, pero déjenme les platico un poco por dónde empecé a pensar el asunto. A ver, quiero primero centrar esta categoría que para mí es importante, la tomo un poco de Levinas y la tomo un poco de este tipo de autores y de este tipo de acercamientos a la ética, que es esta categoría del acontecimiento ético. Voy a usar una idea que Manuel Falque también dialoga con Levinas, que es esta idea de que hay una especie de fondo en donde todos y todas estamos en principio, que Falque llama como el mal elemental. Frente a una tradición que ha puesto siempre en el fondo del ser humano como una especie de interioridad intrínseca del ser humano, una especie de natural bondad, tanto Levinas como Falque recuperan esta idea de que en el fondo del ser humano lo que podemos encontrar, eso que llamamos con términos heideggerianos ser, es una especie de neutralidad y que en realidad la relación, es decir, el encuentro entre los seres humanos, el encuentro con las personas o con las cosas y la manera de encontrarnos con las cosas es lo que hace emerger, hace surgir algo distinto a esa neutral mentalidad, a esa neutralidad en la que está, digamos, en el fondo nuestro, que obviamente ya no recordamos porque todos nosotros hemos nacido y hemos sido sostenidos en nuestros primeros años precisamente por el encuentro, pero que tiene un carácter, digamos, de acontecimiento, de creación. Es decir, el bien no es algo que sea lo originario en el sentido de lo más primero que hay en el fondo del ser humano y al que tendríamos que volver retrospectivamente. El bien, por el contrario, es algo que se produce, que surge en el encuentro. Y que el encuentro es precisamente lo que lo hace, digamos, surgir en una manera concreta, en una forma concreta en nuestras relaciones, en nuestras sociedades y comunidades y colectividades, no solamente como una especie de hecho, sino también como un horizonte que se abre, que surge como horizonte y apertura, digamos, a lo que el bien pueda dar. A lo que ese primer encuentro hace surgir y puede seguir dando. Esa idea a mí me ayuda para centrar este asunto del acontecimiento ético. Es decir, pensar el bien como creación,
Pensar el bien como algo que surge en el encuentro y que se da en el encuentro, hace pensar también entonces que lo del bien es algo no planeado, no anticipable, no anticipado, sino más bien inusitado. Es algo que precisamente el encuentro hace que se dé de una manera, de ciertas maneras concretas, que nosotros vamos siguiendo y nos vamos en los siguientes encuentros volviendo a sentir lo que encontramos y volviendo a proyectarlo, ¿no? Ese es, en el fondo, lo que se ha recuperado últimamente con esta categoría de acontecimiento. A mí me hace eco porque reconozco que esto que llamaba yo conversación, la conversación, digamos, hace surgir y resurgir esa especie de bienes que no solamente te hacen, que no hacen más bien una especie de retrospectiva que llegue al originario, sino que llega al recuerdo de quien me abrazó, al recuerdo de quien me habló, al recuerdo de quien me tomó en cuenta, al recuerdo de quien yo pude tomar en cuenta antes. O sea, siempre me lleva a recuerdos súper concretos que están allá atrás en mi experiencia, pero que además se vuelven proyección y se vuelven algo por surgir, se vuelven algo todavía por dar, se vuelven algo todavía por hacer. Eso más o menos es lo que yo entendería como este acontecimiento ético. Es decir, el acontecimiento ético de alguna manera tendría que hacer hace surgir esta especie de lugar, ahorita voy a volver a esas categorías, pero esta especie de lugar en donde es posible el recuerdo que me lleva literalmente a algo que verdaderamente recuerdo y no meramente a algo como primordial, inmemorial, y que me proyecta también a algo que está por darse, está por hacerse, y que me pide en ese sentido una lógica de promesa que tiene siempre su riesgo. Lo curioso de la promesa es que la promesa siempre es algo que te pide a ti, digamos, para hacer promesa tienes que comprometerte. No hay promesa que no resulte para aquel que quiere comprometerse. Por más que yo le diga a alguien, te prometo tal cosa, si esa persona no se la cree, no se entrega no se entrega, por lo menos en una mínima confianza a eso que le prometo, no hay promesa para esa persona, ¿no? Entonces, un poco esas claves son las que estaban ahí. La resumí, no sé qué tan bien, les digo que esto no lo había pensado mucho, pero la resumí en este tipo de características que a lo mejor pueden resultar interesantes como para ir pensando por dónde habría este asunto. Primero, como todo acontecimiento, el acontecimiento ético se encuentra en el orden de lo posible. Y cuando digo de lo posible, no me refiero meramente a lo posible porque se ha dado tal cosa y entonces puedo anticiparlo, sino de lo posible radicalmente, es decir, en ese orden del surgimiento. No solo de lo ya esperado por el cálculo, las posibilidades ya dadas, sino radicalmente lo posible. En lo que no es, en cierto sentido, lo que espera ser, lo que puede darse, pero puede darse en el sentido de que hace converger a una serie de cosas o de personas que hagan darse, que realmente lo hagan darse, ¿no? Que no es entonces en ese sentido algo que esté anticipado en una especie de orden del mundo o en una especie de norma del mundo a la que yo tenga que ajustarme. Y ahí estoy peleando un poquito, espero pelearme un poquito, con las éticas estoicas que actualmente además están bastante en boga. Esta idea de que hay una especie de orden del mundo subyacente en la que tú puedes más o menos, si eres muy sabio y muy sabia, puedes conectarte con ese orden y entonces de ahí sacas la sabiduría para resistir todas las cosas que no puedes cambiar y lanzarte a cambiar lo poquito que puedas cambiar. A mí me parece que esas éticas se quedan cortas, me parece que se quedan, digamos, muy cortas y que además hacen una especie de abrupta obturación, cierran de alguna manera la imaginación y empiezan a acostumbrarte, porque la ética tiene mucho que ver con cuestiones, me parece, de habituación, te empiezan a acostumbrar a pensar que siempre es poquito lo que puedes cambiar. Y en ese sentido, a arriesgarte poco. Y a poner la vida en una especie de paradigma de seguridad en vez de una especie de paradigma, como decía Ale hace un poco, de lo incierto. Me gustó eso de que dijeras que la sociedad es incierta. Y sí, ciertamente, yo no sé si solo la sociedad, pero la vida, la naturaleza misma es incierta, ¿no? Bueno, eso es lo primero que yo diría. O sea, el acontecimiento ético se encuentra en ese orden de lo posible y de lo radicalmente posible.
En ese sentido también, de ser orden de lo posible, el acontecimiento ético es algo que se hace, que se construye, que se constituye, se hace surgir. Surge entonces como suceso, y como suceso concreto en el espacio y en el tiempo. No es una mera presencia, no es una especie de hecho que esté ahí. La ética no es algo que yo pueda decirle a ninguna persona, oiga, mire, ahí está, véala, ¿cómo no? Ahí está. Y me estoy peleando un poco con esas éticas de la objetividad, de los valores y cosas por el estilo que pues si la norma está ahí, eso es... Sí, pero la norma tiene este carácter más bien de provocación, convocación, promesa en cierto sentido, que más que algo que sea de hecho, es algo que te mueve a hacer, es algo que te pide hacer. A lo mejor te lo pide con mucha fuerza y a lo mejor sientes que esa fuerza tiene así toda esa carga tan dura, pero en realidad es algo que siempre viene a ser presente más que ser presencia. Y ahí quisiera recuperar esta categoría de liminalidad o de límite o de frontera que usan Steinbock o, por cierto, un comercial. Vamos a sacar una traducción de Steinbock de Fenómenos Límite, de uno de los libros de Steinbock, en los próximos meses. Búsquenla por ahí. Va a salir pronto. Límite que en realidad hace suceder una especie de ámbito que se vuelve el ámbito a donde puede venir a hacerse presente algo. Ese ámbito se impone. La palabra impone es de Zubiri, pero Steinbock la ha recuperado con este asunto de la verticalidad. Nosotros tenemos una serie de relaciones horizontales y esas relaciones horizontales son aquellas en las que nos establecemos, digamos, en un cierto régimen de equidad, igualdad o desigualdad, pero al fin de cuentas nos tratamos y nos metemos en estas lógicas, digamos, horizontales. Pero hay ciertos acontecimientos, y el acontecimiento ético es de estos, que no precisamente llegan con esta lógica de horizontalidad. O sea, no es meramente el consejo que tú me das, sino que siento en el consejo que tú me das aquello que se impone como el fondo que nos está pidiendo algo, que nos está exigiendo algo, que no es tuyo, que tú me exijas a mí, ni yo te exija a ti, sino que estamos siendo exigidos de mantener entre nosotros un cierto modo de darse, un cierto modo de hacer presente, un cierto modo de hacer venir a la presencia. Entonces, esa verticalidad es algo que también me parece que está en el fondo de este acontecimiento ético y que a eso responden estos sentimientos que vienen de la tradición muy kantiana, tal vez de la crítica del juicio de Kant, que marcan el acontecimiento ético como un acontecimiento de respeto o de reverencia, si usamos la palabra ignaciana. Es decir, aquello que se nos impone o que tiene ese carácter vertical provoca también, nos llama, provoca, lo entiendo en ese sentido de llamar, ¿no? Vocare es llamar. Entonces, provocar, nos llaman, nos piden reverencia. Reverencia por aquella persona que me propone, reverencia. Voy a usar esto más adelante, pero bueno, quiero ponerlo ahí. Apela en ese sentido también, esta reverencia, esta convocación o esta provocación, apela a la praxis. Y en ese sentido no solamente basta el sentimiento, la cuestión de la ética no es una cuestión meramente de sentimiento moral, es también una cuestión, digamos, de voluntad. La reverencia es algo que te pide y te pide a ti. O sea, es decir, te pide que tú mismo seas entregado a esa reverencia y eso pide una cierta creatividad. Una cierta práctica que me permita sostenerme en la reverencia, lo cual implica ciertas maneras de conversar, ciertas maneras de actuar, ciertas maneras de mirarnos, ciertas maneras de atendernos. Es decir, el acontecimiento ético pide esa especie de praxis que mantenga, y eso es lo que entiendo por voluntad, que mantenga, digamos, la posibilidad de que la reverencia siga siendo la norma, siga siendo el modo en el que esta praxis se va desarrollando. Entonces va pidiendo como ciertas formas de mantener la conversación, de mantener la acción, de mantener nuestros modos de hacer convivencia, de hacer este encuentro, de hacer estas maneras que nos den ese tono constante de la reverencia, ¿no? Mucho de esto creo que está en el fondo de las reflexiones sobre la violencia. O sea, mucho de la violencia tiene que ver con perder la irreverencia, con irreflexivamente, con pasar por encima de lo que la reverencia en principio nos ha sugerido, ¿no?
porque pones por delante otro tipo de objetivos, porque no tienes como el tacto. Voy a volver también a eso, digamos. Y en ese sentido, también diría, juntando un poco todo esto, que más que depender de una visión, o sea, más que depender de una especie de modelo, yo te voy a decir así, este es el modelo ético, ¿no? Este es el modelo que tenemos en la universidad, esta es la ética que queremos todos vivir, este es el modelo que tenemos de lo que tienen que ser nuestras relaciones, de lo que tiene que ser nuestra convivencia. La verdad es que hemos visto fracasar esos modelos estrepitosamente y bueno, si a alguien le sirve el ejemplo que tenemos actual del fracaso del mejor modelo que se nos había ocurrido después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, que era este modelo, digamos, de derechos humanos y todo un marco enriquecido y no sé qué, que se lo están pasando por el arco del triunfo, pues sabemos que los modelos en realidad son frágiles y que no tienen en ese sentido la vocación propiamente de detener estas acciones o de modelar las acciones propiamente así, con esa fuerza, sino que tienen tal vez, como diría Caputo, una fuerza muy débil, la fuerza de la solicitud de mantener. Entonces, más que ser una gran visión que tenga todo ese poder como para que te mantengas en la visión porque la estás viendo, que de alguna manera es esta idea de un cierto intelectualismo ético, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que los derechos humanos están bien, entonces tendrías que seguirlos. No es así. Eso que estás viendo, en realidad, es una pequeña, digamos, llamada a hacer ver, a hacer sentir, a buscar, digamos, cómo mantener, cómo hacer sentir esos tonos de antes que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, más que depender de la intelección o depender de la visión, te pide una manera de leer, te pide una manera de ver, te pide una manera de sentir. Bueno, estas son algunas de las características que yo encontré o en las que pude resumir lo que entendía por este acontecimiento ético. El acontecimiento ético tiene una serie de condiciones para poderlo pensar. Y eso es a lo que quisiera ir ahora. O sea, lo que les digo ahorita es como decir, miren, yo pienso la ética y cuando pienso la ética, lo que pienso es en orden de este estilo de acontecimientos. En esto estaría mi resumen de lo que es la ética. Podríamos quedarnos ahí, podríamos discutirlo eso. Pero quiero contarles un poco lo que venía yo pensando, porque pues ni modo, es de formación profesional, porque yo digo, bueno, pues el acontecimiento ético entonces me pide pensar cómo es posible. ¿Cuáles serían como los fundamentos? ¿Cuáles serían como las bases fundamentales por las que es racional, por las que podemos pensar este tipo de acontecimientos? Y ahí es donde aprovecho a algunos de estos autores que les platicaba. Una primera cosa que me parece muy sugerente de Barbarás, cuando platica en este libro de Pertenencia, que no les quería hacer todos los comerciales, pero también ahora lo tenemos ahí en la biblioteca, búsquenlo, está bueno. Se llama La Pertenencia. Y tal vez les suena lo más alejado de la ética, se llama Hacia una cosmología fenomenológica. Pero ¿por qué es importante la cosmología en la ética? Pues creo que una de las cosas importantes que Barbarás nos hace pensar es que, como todo acontecimiento, la ética pide lugar. O sea, y eso creo que es muy importante si queremos pensar realmente la universidad, porque lo que queremos pensar cuando pensamos la universidad no es cómo doy una clase. Lo que quiero pensar es qué tipo de lugar es el que estoy constituyendo para hacer posible el acontecimiento ético. Es decir, la condición del lugar es una condición fundamental. Si queremos pensar, en realidad Barbarás diría cualquier fenómeno vivo, pero por supuesto también algo como el acontecimiento ético. Porque la ética pide un lugar y pide que ese lugar tenga otras condiciones que vamos a ir platicando. ¿Qué entendemos por lugar? Dice Barbarás. Una cosa importante que él va a plantear es que nos hemos equivocado si pensamos, o bueno, que más bien no nos hemos equivocado, se ha equivocado la filosofía moderna cuando quiere ubicar el lugar más bien desde el espacio y ha pensado el espacio como la colección de lugares. Eso dice es imponer otra vez esta especie de visión sobre el acontecimiento. Y más bien el lugar no es propiamente un punto en medio del espacio, una cosa que puedas coleccionar en el espacio. No, el lugar tiene que ver más bien con estar. Es decir, con el acontecimiento de estar.
Y por eso de pronto me daba estas resonancias con Zubiri y demás, porque Zubiri lo que hace es una especie de fenomenología, me golpearía, pero una fenomenología del estar, una especie de cosa así. Ese estar implica, o sea, el lugar como estar implica el entrecruzamiento de dos categorías que van a ser para él muy importantes. La categoría de sitio y la categoría del suelo. Barbarás entiende el sitio como la manera como aparece, y aquí lo de la manera es importante, la manera como aparece, como se puede hacer aparecer lo que desde el suelo se está haciendo posible. A ver si logro explicar, porque es una idea un poquito enrevesada la que yo por lo menos entiendo de lo que está diciendo, pero creo que ya cuando por lo menos a mí me dio mucho sentido cuando la traté de empezar a ver. El sitio, que es, por ejemplo, este sitio que Carmen está ocupando en este momento, pero no solamente el que ocupa, sino el que ella misma es con todo lo que ella es, digamos, no el sitio que ocupa así en medio del espacio, sino esto que surge cuando ella se presenta, ¿no? Cuando Carmen se presenta, convergen en Carmen una serie de hilos, voy a usar esa idea, esa metáfora, una serie de hilos que permiten que yo ubique a Carmen, es decir, que ubi es lugar, que le dé lugar a Carmen, ¿no? Cuando ella entró por allá por la puerta, dije, cara conocida, ¡pum! Es un hilo, ¿no? Así como que esa es cara conocida, cara agradable, por lo menos para mí, no sé. Me gusta platicar con ella, tengo recuerdos de ella, sí, todo eso que podría yo llamar los hilos, digamos, que me conectan y que me entrecruzan, de manera que cuando yo digo el lugar de Carmen, no es solo el lugar de Carmen, es también mi lugar, es también el lugar en que nos entrecruzamos, en que nos vamos viendo. Pero también hay una serie de cosas que no son mis hilos, ¿no? Que tienen que ver con las mitocondrias de Carmen. Está sucediendo un ciclo de Krebs en sus mitocondrias que yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? O sí, porque sin eso no estaría Carmen, ¿no? Y no habría ni recuerdos ni nada de aquello, ¿no? El sitio hace converger todos esos hilos. Los hace converger. Y ese hacer es real. Es decir, el ciclo de Krebs que está sucediendo en sus mitocondrias, el que esas mitocondrias sean bacterias que han quedado atrapadas en las células eucariontes de Carmen y en muchas otras células eucariontes desde hace millones de años, de las que no tenemos ni noticia y demás, pero que hacen que yo la recuerde con cariño y que diga, mira, llegó mi amiga. Todo eso converge y hace sitio. Hace sitio para que surja algo como Carmen, para que pueda darse algo como Carmen, para que pueda surgir eso que es Carmen. Ahorita, concretamente aquí, que no es una entidad Carmen que sostiene todas estas cualidades. No, es la Carmen surgiendo aquí, en este sitio, en este momento, que está sostenida en el suelo mitocondrial, en el suelo, digamos, químico, en el suelo físico, en el suelo amistoso, en el suelo del recuerdo, en el suelo de la memoria, en el suelo de todo eso, ¿no? Entonces, esta especie de suelo posibilitante que está ahí, con tantas cosas tan complejísimas, tan fuera de mí, tan distintas que yo, pero que toman sitio en Carmen, implica un dinamismo entre sitio y suelo, que es propiamente el dinamismo del lugar como surgimiento, del lugar como lo que está surgiendo ahí. No quiere decir que el sitio absorba plenamente al lugar, no quiere decir eso. El sitio lo realiza, o en términos de Barbarás, lo fenomenaliza ahorita, aquí, en este momento, ahí. Mucho del suelo queda por darse. Mucho del suelo queda por dado. Mucho del suelo parece no expresarse, parece quedar oculto. Mucho del suelo se anuncia por venir, aunque el anuncio no sea captado ni por Carmen ni por mí. Pero digamos que esa dinámica está ahí. Por otro lado, el suelo tampoco es una especie de fondo que quede absolutamente ahí dado, inamovible, ya quién sabe qué sea. No, o sea,
Las mitocondrias de Carmen están cambiando con Carmen, o sea, el suelo mitocondrial está cambiando con lo que Carmen va haciendo, se van gastando, se van deshaciendo, se van rehaciendo, todo eso está sucediendo ahí, o sea, tendría uno que pensar en cuestiones como la apoptosis celular, la muerte de las células por sí mismas, cosas así que dices, el suelo también va cambiando, el suelo se va haciendo distinto, los sitios van modificando el suelo, ¿no? A mí esta idea se me hace fecunda, y se me hace fecunda porque entonces nos hace pensar que cada una de las cosas, no solamente nosotros, y cada una de las cosas mantiene y se mantiene, digamos, en este dinamismo constante, en esta especie de tensión constante por ser, donde el ser no es el referente último y fundamental con el que nos relacionamos, sino que el ser está siempre en esta dado y porvenir, ¿sí? Como en esta tensión entre lo dado y porvenir, que es precisamente la tensión que llamaríamos de lo posible. En esa alteridad entre el suelo y el sitio, que está en cada una de las cosas, es que precisamente cada una de las cosas llega a ser lo que está haciendo. Pero también de ahí sale de eso que está haciendo para hacer lo que pueda hacer, lo que pueda darse. De modo que si la ética pide lugar, y la ética pide un lugar donde eso posible se haga, este tipo de categoría creo que nos permite abrir ese espacio, ¿no? O sea, como decir, cuando pienses en las cosas, no pienses meramente en algo que tienes ahí enfrente, a una especie de objeto ahí delante nomás. Tu relación ética con las cosas, no solamente con las personas, sino incluso con las cosas, no puede ser la relación que se hace con algo que ahí quedó delante y ya está. Y que puedes en ese sentido calcular, anticipar, etcétera, cosas así, como si ya estuviera. Tu anticipación, tu cálculo y todo va a golpear siempre con esta especie de tensión de lo posible, que no acabas nunca de conocer y que tienes más bien que recorrer de otra manera, que conocer de otra manera, que caminar de otra manera y que encontrarte y relacionarte de otra manera. Me parece que eso es una de las cosas que este tipo de pensamientos nos puede ayudar. Pero también la otra cosa que creo que es importante en ese sentido es que no hay entonces ningún sitio que sea como los otros sitios, ni siquiera de la misma cosa. O sea, la cosa que yo conozco ahorita tampoco es la cosa que conozco en el siguiente momento, en el siguiente segundo. Pues hay una diversidad que se está imponiendo a partir de esa alteridad, hay una diversidad que se está imponiendo y que tiene ese carácter precisamente de abrirnos y de pedirnos apertura, lo vamos a ir viendo un poquito más después, pero de pedirnos apertura a la diversidad de cada uno de los lugares, marcados por esta concreción del sitio, pero en tensión desde un suelo que siempre está modificando el sitio, que siempre está dando algo más en el sitio. De manera que entonces no podría pensar el ejercicio de la ética, ni ninguno en realidad, como una cosa ya está y así lo hacemos. Y ahí se acabó, ¿no? O hablar, por ejemplo, por cierto, porque eso luego siempre es un pleito, ¿no? Hablar de la ciencia como la que pone leyes, que se mantienen. No, pues, o sea, la ciencia no se dedica a poner leyes. La ley es una expresión de un momento de la práctica científica, pero que queda abierto precisamente a su falsación, a que se vuelva a replantear, a que se vuelva... Si no, no es ciencia. O sea, si no la convierte simplemente en una especie de ideología, ¿no? Entonces, eso no es ciencia, pues. Y todo científico lo sabe, o sea, la ley que estoy poniendo ahorita es para probar, para seguir viendo, para ver si da, ¿no? Bueno, eso un poco desde esta categoría del lugar. Cualquier cosa que quieran decirme, yo sé que dijeron que después las preguntas y todo, pero si algo no queda claro, porque sé que estoy hablando muy rápido y estoy tratando de decir cosas que no he acabado de pensar suficientemente y tal vez nunca las acabe de pensar por esto mismo que acabo de decir. Pero bueno. La segunda categoría que quiero recuperar para pensar esto del acontecimiento ético es que el lugar, ese lugar liminal, en este sentido de estar en esa tensión entre el suelo y el sitio, entre el ser y el venir a ser, entre lo sido y venir a ser, en la que se está jugando siempre la tensión del ser, Zubiri diría que es la tensión de lo real, pero ese lugar convoca, llama. Y eso ya da un paso más en esto que Abravarás dice, o sea, las cosas, no solo nosotros como seres humanos, sino las cosas en esa tensión
las cosas están entre cosas. Es decir, la atención no es meramente el sitio de Carmen, sino que está también Silvia, entonces está también el sitio de Silvia, y está el mío, y está el de Meni, y todos tenemos ahí un sitio, y estamos jugando entre estas cosas, ¿no? Pero también está el sitio de las sillas en que estamos sentados, y está el sitio del aire que estamos respirando, y está el sitio de todo eso. Entonces, cada sitio se define entre sitios. Y la definición entre sitios no es, en ese sentido, la definición de un plano donde cada uno de los sitios está ya ahí puesto para ahí, para siempre, sino que tiene un carácter distinto. Si cada uno de los sitios es un venir al sitio, es un venir a ser, pues entonces cada uno de los sitios está llamado de alguna manera por los otros sitios y por lo propio del suelo que lo está jalando, porque cada uno de esos otros sitios también está jalado por el mismo suelo, está llamado a ser. Y otra vez se me hace interesante porque estas categorías del llamado y todo son muy típicas en la fenomenología subjetiva, pero Barbaraz lo que hace es jalarlas a lo que Patočka llamó una fenomenología asubjetiva. Es decir, no solamente es el sujeto, el ser humano, nosotros quienes somos llamados, es que todo está siendo llamado. Todas las cosas están siendo llamadas por las otras cosas, convocadas en ese sentido. Vocar es llamar y el con lo que nos da es esta noción del entre. Yo estoy llamado entre. De manera que ese lugar, como lugar de convocación, es un lugar en donde están siendo llamadas las cosas a ser. Cuando, digo, por pensar así una ética muy, muy ambiciosa, pero uno tendría que vivir el acontecimiento ético en medio de esa llamada de todo a ser. No meramente la llamada que podemos hacernos entre los seres humanos, sino también, ¿y cómo está siendo llamado este roble a ser? En este entre en el que roble viene a ser. ¿Y cómo está siendo llamada la atmósfera a ser? En este entre en que viene a ser. Podríamos hacernos preguntas de ese estilo y tal vez eso nos lleva a una serie de ampliaciones ambiciosas de la ética, como las que algunas personas han querido hacer de pronto a pensar en una ética del medio ambiente o una ética ecológica, y entonces empiezan a subjetualizar todo esto. Patočka diría, no necesitamos subjetualizar nada, es que la misma fenomenología subjetiva nos ayuda para descubrir esto, ¿no? Este fenómeno en donde las cosas, cada una de las cosas, no se fenomenaliza a sí misma nada más, sino que fenomenaliza el entre, la relacionalidad, el modo de su convocación. En cada una de las cosas se fenomenalizan el modo de la convocación, recuperando esta etimología de cosa en latín, cosa y causa, es lo mismo. De hecho, causa es cosa en latín, también res, ¿no? O sea, esas cosas en las que nos ocupamos y todo, esas cosas son en realidad ámbito, límite de convocación. Cuando estamos en el lugar de la convocación, donde cada una de las cosas está convocando y convocándose, siendo convocada, convocándose y convocando. Eso nos hace pensar que conocer la convocación, o sea, entrar en ese conocimiento de la convocación, de cómo se está dando la convocación, es fundamental, porque la convocación es algo concreto y por tanto tiene sus consecuencias. A la convocación se sigue algo, consecuencias, sequitur es seguir. Entonces, a la convocación se sigue algo que involucra a todo lo convocado, a todo lo que está convocando. Si yo quiero pensar en términos de acontecimiento ético, no puedo pensar solamente en términos de qué tengo yo que hacer que sea bueno, como en el sentido así normativo, valoral, etcétera. Tengo que pensar a qué lleva en la convocación eso que pretendo yo hacer surgir, convocar también con mi acción, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las cosas en ese sentido hacen, coproducen, consecuentan, hacen seguir algo que tiene que ver con todas. Fenomenalizan esa región liminal en la que todas habitan, que está siempre por ser. No es solo cada cosa la que está por ser, sino el mundo que entre ellas constituyen, el mundo que entre nosotras constituimos.
Entre nosotras quiero decir las cosas, ¿no? Digo, también no estoy tratando de jugar nomás con géneros. No, entre las cosas constituimos eso. Nosotras, las cosas, constituimos el mundo como algo por ser, por darse, por venir, por hacerse, desde la concreción de lo que nos convoca. Entonces, pensar en esos términos me parece que es importante, pero me parece muy ambicioso y muy complicado. No sé cómo dan clases de ética cuando quieren pensar medio ambiente, por ejemplo. Sé que existen, ¿no? O sea, como estos pensamientos del enactivismo, ahora las neurofenomenologías, Francisco Varela, gente que ha hecho este tipo de cosas, que me parecen súper interesantes y súper ambiciosas. Pero cómo pensarlas de a de veras se me hace complicado. Y cómo pensarlas con tus alumnos, peor. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero me sugiere esto también pensar algo que Barbarás pone de relieve, que dice, entonces eso nos obliga a pensar en los modos de la convocación. Vuelvo otra vez a decir, la convocación implica el entre en el que se están dando todas las cosas, implica en ese sentido el modo como soy convocado por las otras cosas, el modo como yo mismo me convoco en el suelo en el que estoy convocado y en el que estoy convocando también las otras cosas, ¿no? Y él empieza a hablar de estos modos que a mí me resulta interesante y me recuerdan también a Merleau-Ponty, pero también a otros autores, a Zubiri mismo, ¿no? Hay distintos modos de convocación. Uno puede ser el del simplemente estar, es decir, el simplemente, diría San Agustín, del simplemente ser, de venir a ser. Yo no podría pensar estas sillas o el metal que las forma, lo que sea, ¿no? O sea, hay cosas que simplemente vienen, ¿no? Pueden haber otros modos, como la cohabitación expansiva. Ahora, que yo simplemente diga lo que está, la piedra, el metal, lo que sea, no quiere decir que no esté convocado y que no sea esa convocación. Es decir, el metal está convocado, no sabemos bien cómo se hicieron esas estructuras moleculares, atómicas, etcétera, pero se hicieron. Y se hicieron en un momento concreto de la gran evolución universal. No sabemos cómo. Sabemos que en las estrellas, en algún momento del núcleo, se creó el mismo calcio que el calcio de nuestros huesos. Eso es convocar. Eso está convocado. Pero también hay otras formas de convocación, como la cohabitación expansiva. Dice Barbarás, es el modo concreto que tienen los vegetales. Los vegetales se convocan expansivamente. Lo que hacen es crecer llenando, ¿no? O sea, como que llenan. Si tú dejas que a tu jardín le pase eso, pues tienes un jardín inglés precioso, ¿no? Así, salvaje, brutal. Otro podría ser la convocación en la coordinación instintiva, es decir, con ciertos patrones de ordenar la convocación, de manera que pueda yo apropiar suficientemente la convocación como para mantenerme. Y eso podríamos decir que es muy propio de un gran rango de seres que llamamos animales, pero que no quitan tampoco ni la expansión ni el meramente estar, lo integran de otra manera, que es esta coordinación instintiva. Y finalmente podríamos decir que la nuestra, así lo pone un poco Barbarás y yo junto me gusta recuperar eso, ¿no? Que la nuestra de alguna manera, nuestra convocación es colaborante. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quedamos en la convocación como convocación. Es decir, en el llamado como llamado. No meramente lo integro, no meramente lo fagocito, lo metabolizo, lo paso, digamos, por mí, sino que el llamado queda llamándome. No sé si sirven este tipo de cosas medio que me suenan, me choca, pero me suenan un poco a Heidegger, ¿no? Así como eso, el llamado llama y cosas por el estilo. Pero pues ni modo, así habla uno de pronto. O sea, me quedo en el llamado llamándome. En el llamado que todavía no está metabolizado, no está fagocitado, no está hecho, no está inserto, sino que me está llamando. Estoy en el llamado como llamado. En el llamado dándome cuenta de cómo he sido llamado, dándome cuenta que estoy siendo llamado, dándome cuenta que estoy llamando. Es decir, mi conciencia está en estar
llamado, llamando, siendo llamado, no sé, como que ese estar ahí, ¿no? En ese momento que es riesgoso, que es como decir, ¿y qué puede darse ahí? Pues sabe, en una muy elocuente expresión de acá, pues sabe. Diría Caputo, es el perhaps, el tal vez, y el riesgo del tal vez. ¿Qué voy a hacer con mi llamado? ¿Qué voy a hacer con lo que me convoca? ¿Qué voy a hacer con lo que convoco? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy siendo convocado? Bueno, todas esas dimensiones se juntan muchas veces en ese sabe, ¿no? En ese tal vez, en ese riesgo. Y creo que ese es el espacio en donde el acontecimiento ético, digamos, si ponemos lugar, ese es el lugar donde el acontecimiento ético empieza a tener, digamos, para nosotros, algún tipo de lugar, relevancia. Es estar propiamente en el llamado, realmente convocados, etcétera, espacio de riesgo, pide en ese sentido también una manera distinta de estar en la convocación, en el coproducir, que es lo que sería la creatividad. ¿Cómo respondo a ese tipo de preguntas? ¿Cómo respondo a este tipo de cosas? Pues fenomenaliza, digamos, fenomenaliza ese modo de estar en la invención de maneras de estar en la convocación, convocar en la convocación, responder a la convocación, etc. Se fenomenalizan, se hacen aparecer esas distintas maneras. En la cosa se impone el llamado, se abre un horizonte que solicita y da lugar, da espacio, da lugar a tejer, a maneras propias de tejer lo posible. ¿Qué hago yo con todos los hilos que me vienen con Carmen? Me puedo quedar aquí y puedo decir, bueno, ya llegó Carmen. Y la dejo llegar, pues, está bien. Puedo salir corriendo y abalanzarme y abrazarla. Puedo saludarla de lejitos. Puedo hacer muchísimas cosas. ¿Cómo afecta eso lo convocado? ¿Cómo afecta eso lo que se puede convocar? ¿Qué puede darse en medio de todo eso? Y es la pregunta que nos estamos constantemente haciendo, la pregunta que nos está constantemente habitando. ¿Cómo? ¿Cómo inventar? ¿Cómo inventar en la convocación? No invento por fuera de la convocación, es que invento adentro. Y la convocación tiene entonces su peso, ese sentido de imposición vertical, tiene como su peso en aquello que invento. Tiene su peso que hace que lo que invente se siga de y que de lo que invente se siga a, ¿no? En ese sentido, el tejer implica esta manera creativa, inventada, esta manera nueva, única, de hacerme sitio para dar sitio, para convocar al sitio, etcétera, ¿no? Como que todo este tipo de cosas que junto un poco en la palabra del tejer. Puede ser el tejer desde el dejar, que la relacionalidad de lo que haya de dar por sí misma, y lo pongo entre comillas porque es una manera inventada. O sea, cuando decimos así como que deja que la cosa siga, que sea como sea, pues sí, pues es una manera inventada, es el modo como le haces para que eso dejes que la cosa siga, ¿no? Eso no se hace así nomás, lo hacemos, de alguna manera lo hacemos. O promover que vaya en tal o cual sentido lo que se haya de dar, ¿no? Las preguntas éticas tienen que ver con eso. ¿Vas a promover algo? ¿Vas a dejarlo estar? ¿Cómo lo vas a dejar estar? ¿O cómo lo vas a promover? ¿Por dónde va? ¿No? ¿Qué quieres hacer realmente con esto? Pero para poder conectar con eso, tienes que haber conectado con este sentido profundo de convocación. Porque si se te olvida eso, puedes estar inventando quién sabe qué barbaridad. Escuchaba yo ahora con todo lo que pasó de Venezuela y cosas así, ¿no? O sea, dicen, ¿qué nos convoca con esa cosa? Dicen, por ejemplo, Mario Rubio, ¿no? O Pete Hegseth, ¿no? Que son sus así. Tenemos un presidente de acción, un presidente que no habla, sino que actúa. Entonces, sí, chido, pero ¿y a dónde actúa? O sea, a mí no me importa que actúe, o sea, eso no tiene ninguna. O sea, que seas una persona de acción,
y que hagas lo que dices. Eso no me importa, como diría Sócrates, ¿no? Primero vamos viendo si de veras sabes qué estás haciendo y qué es lo que quieres hacer y a dónde vas y qué te convoca a hacerlo. ¿Y qué estás en ese sentido fijando en la convocación? ¿Qué estás haciendo con la convocación? Porque lo que tú hagas aquí convoca. Viene de la convocación y convoca. Y en ese sentido puede convocar cosas absolutamente terribles. O puede convocar cosas absolutamente preciosas. Y en realidad estamos en medio del problema de la ética, estamos en eso, en el riesgo de convocar lo terrible o en el riesgo de convocar lo hermoso. Y no tenemos realmente una especie de pauta, norma, visión que nos diga dónde va a estar una y la otra, pues. Es más bien, ese es el acontecimiento, en eso estamos, haciendo surgir eso, ¿no? Cuando se siente la imposición de la convocación, es que aparece, me parece, ahí sí, mea culpa, pero me parece que ahí es donde surge este asunto del respeto. Bueno, nada más quería decir una última de este puntito. Si se trata siempre de tejer está muy relacionado en griego con la palabra techné. Tejer tiene que ver también con el arte, es decir, con esta cuestión de inventar, de hacer, etc. Techné es el fondo de la palabra técnica. No tenemos a qué pelear con la técnica. Nosotros somos técnicos, diríamos así. También somos rudos, pero somos técnicos. O sea, vivimos haciendo la convocación, convocados a hacer la convocación, a colaborar en ella. Y por eso pongo mucho los guiones esos, pero es colaborar, es laborar en medio de, que también es un término muy ignaciano, esto de colaborar, ¿no? O sea, colaborar en la creación, colaborar en las cosas, colaborar en la convocación. Ahí es donde está el asunto de la técnica. La técnica no es la fijación de sus maneras nomás, ¿no? La técnica está más al principio de todo eso, ¿no? Bueno, el chiste del asunto, creo entonces, es que se sienta en lo que inventamos esa convocación y eso es lo que entiendo por ese principio de respeto, que entendería que es el principio radical de la praxis. A ver si ya casi llevo ya 1 hora platicando, perdón. Bueno, un poquito menos. ¿Qué entiendo entonces? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues nos lleva así a una concepción de persona, que decía Ale también al principio, y me parece muy interesante, porque yo diría que precisamente la persona se entiende entonces, puede, digamos, comprenderse a sí misma como ese ámbito liminal, convocada y por convocar, como todas las cosas, pero precisamente en el llamado, llamada y estando en el llamado, sintiéndose ahí, abriendo este ámbito de estar en el llamado, ¿no? De estar siendo, como diría Zubiri, suya, ¿no? De suyo, suya, diría Zubiri, ¿qué es ese estar? Estar en ese ámbito donde no están las cosas determinadas y dadas, donde lo posible es realmente posible, donde hay que darlo. Digo, las cosas están siempre en eso posible, sí, pero nosotros estamos en ello sintiéndonos, haciéndonos, posibilitándonos, digamos, por usar una palabra antigua y de mala prensa ahora, conscientemente en eso, ¿no? Esa verticalidad de la llamada la estamos experimentando, nos hace preguntarnos, de manera que sin abrir un dualismo entre mundo y persona, sí podemos encontrarnos con una particular manera de estar, esa de la colaboración, tejiendo en la convocación y llamados a venir a ser en respeto de lo que llama en el fondo. ¿Cómo se hace eso de venir a ser así? Y ahí me parece que una palabra clave en esto es esta cuestión del tanteo, o recuperada, de hecho es así, Zubiri dice que la toma directamente de San Ignacio, la palabra probación. Cuando yo me encuentro ahí y me encuentro con aquello que me convoca, y me encuentro con el ser convocado, con el suelo común en donde somos convocados, que se siente precisamente como ese respeto de la convocación. Cuando el suelo se fenomenaliza como respeto en la convocación, me pide tantear, ir tocando, ir como
poco a poco sintiéndome en el tacto, sintiendo en el tacto, no solamente sintiéndome a mí mismo, sino sintiendo lo que es convocado en ese mí mismo, lo que es convocado en la cosa que me convoca, lo que se está convocando ahí como el mundo al que podemos ir, el mundo que podemos dar, y todo esto se tantea, se va sintiendo, se va tanteando y va pidiendo un modo de tantear, un modo de tacto, de hacer ese tanteo. En el fondo de ese tanteo estaría lo que nos permite, digamos, el discernimiento. Es decir, si la convocación, al fin de cuentas, va dando un modo de hacerse los lugares en mundo, unificados en mundo, ese mundo a nosotros se nos da tanteándolo, sintiéndolo táctilmente, tanteando por dónde puede ir, por dónde está yendo, por dónde ha venido, de dónde ha venido, y voy como siguiéndolo sensorialmente, sensiblemente en tacto. Decía Barbarás que tal vez sea un error de la fenomenología subjetivista pensar que el primer momento es el momento del cuerpo, y él tendría que decir que no, que el cuerpo es algo que viene, pero que viene precisamente, como diría Aristóteles, a partir del tacto, se fenomenaliza. El cuerpo es una fenomenalización de cómo tanteamos la convocación. Esa es nuestra manera de probar, es nuestra manera de probación, de un probar tanteando la carne en que nos unificamos, los distintos sitios que vamos siendo desde el suelo que nos posibilita. Ahí vamos tanteando de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos y a dónde van todas estas cosas convocadas junto con nosotros. Me parece que la ética podría yo definirla un poco así, como el seguimiento y actualización del respeto en tanteo carnal, en la aprobación de la unificación, es decir, del acontecimiento de la comunidad. No sé si son muchas palabras y dicen poco, pero así lo entiendo. Es decir, la ética se trata de seguir en respeto, dejando que se muestre, dejando que venga en ese respeto, tanteando carnalmente lo unificado, el mundo que se unifica, la convocación que se está haciendo, la comunidad que estamos dando, cosas, personas, todos, ese mundo que somos, se va y como ensayo en el sentido casi teatral. Es decir, cuando un actor se pone a ensayar, el actor lo que ensaya no es propiamente así como, o sea, el actor, digamos, el momento en que da función, esa función es su mismo ensayo, ¿no? O sea, no es como que dé la función y ahí está, ya estuvo, como en el cine, ¿no? O sea, pues tú la das y ahí está, ya quedó plasmado para la eternidad, te guste o no te guste, ahí está el producto hecho. No, acá no. Cada función es un ensayo, cada función es un volver a probar, cada función es un volver a tantear, es dejarte el sabor, es dejarte el tanteo de qué fue lo que pasó, qué te convocó, a dónde estás convocando, a qué fue convocado el público, cómo cada una de las cosas te habló, cómo te fue llamando, qué te fue diciendo. Cada función te regala, digamos, ese lenguaje, te regala esa comunicación y desde ahí te abre a seguir comunicando. Algo así entiendo que sucede con la ética, que la ética se va dando, digamos, en ese sentido, y que tal vez, una manera de enseñar o de comunicar la ética pueda ser hacernos conscientes del ensayo en el que estamos, del ensayo en que vivimos, y de que cada una de las cosas no es tan terminante como decía antes de la ciencia o de las leyes de la ciencia, ¿no? No son tan terminantes como esa ideología que nos dice que la ley de la ciencia se hizo ahí para siempre y es eterna, sino que es precisamente la conciencia del ensayo, la conciencia de que esto es probación y que ha de probarse todavía. Termino con esto. Voy a recuperar este otro concepto que me parece también importante, que viene un poco de Merleau-Ponty, lo rescata también Cornelius Castoriadis en otra lógica, pero quiero juntarlas un poco, a ver si me sale, porque les digo que esto lo estoy pensando apenas. Pero todo tanteo carnal tiene como esta capacidad de modelar la carne.
Y me refiero a carne no meramente, o sea, no lo vean primero como cuerpo y luego como carne. La carne es esto que se va dando concretamente en la convocación, esta manera de unificar los sitios, de hacer mundo en los sitios. Entonces, la carne es todo eso, pero la carne se modela, la carne va quedando modelada, va quedando marcada por lo que convoca y es convocado, va quedando marcada en esa tensión, de manera que llega a instituirse, la carne llega a instituir. Digamos que esta lógica de institución de la carne tiene que ver con la idea antigua de exis, que también es una idea muy propia, digamos, del pensamiento moral, la idea antigua del hábito, de los hábitus, ¿no? Esa idea de el modo de ser, el modo de hacer, el modo de estar, diríamos aquí en la convocación. Eso se hace institución, es decir, adquiere una manera de estar en la convocación que permite sentir el modo en que he sido convocado y proyectar lo que la convocación puede dar. Cuando hablamos de la universidad, estamos hablando en cierto sentido de eso. La universidad son los edificios. Iba a decir, no son los edificios. No, sí son los edificios. Son las piedras. Son las pizarrones y cosas y tecnologías y todo. Son el trabajo que hay detrás de todo eso, son el modo en que todo eso ha sido convocado, son la manera en que hemos venido constituyendo en todo esto ambiente, espacio, son los pensamientos que desde ahí van surgiendo. No es lo mismo pensar en el aula de la universidad que en la región carbonífera de Coahuila, no es lo mismo pensar en el aula de la universidad que en la comunidad Benita Galeana, ¿no? No es lo mismo pensar ahí, no es lo mismo. No es lo mismo pensar con un árbol enfrente que pensar con una pared de concreto. No es lo mismo pensar viniendo en coche con pavimento a venir caminando por horas en medio del campo. No es lo mismo. Eso es institución. Ese modo en que vamos convocando nuestra práctica, nuestra acción y que va quedando de alguna manera marcada, modelada. Y esa institución va dando rutas de probación indicativas de cuál es el tanteo que podemos ensayar. Me pregunto si como profesores, profesoras, eso nos queda como consciente. Como decir, cada vez que estoy dando una clase, el lugar donde lo doy, la forma como organizo las sillas, la manera como pongo el salón, etcétera, se convierte en una ruta indicativa de lo que quiero que prueben, de lo que quiero que ensayen. Que cuando les digo que así se cita y que así se tiene que citar y que este es el modo y que esta es la manera que se lee y cómo tienes que rescatar lo que estás leyendo y cómo tienes que ponerlo en relación, lo que te estoy dando es una ruta indicativa de lo que quiero que pruebes en la convocación, ¿no? El acontecimiento ético me parece también, en ese sentido, que la ética es también, en cierto sentido, institución, o en cierto sentido las éticas, más en plural, se vuelven institución. Se vuelven esas rutas, digamos, de tanteo probativo, esas rutas para ensayar, esas rutas de ensayo. Se van quedando ahí, que tienen estas características de ser herencia y guía, que contiene la fuerza de lo probado, esa fuerza modeladora de lo probado, pero también han de contener la apertura a la aprobación. Y eso me parece que es clave en quien trata de transmitir el acontecimiento o trata de convertir este momento de convocación en un acontecimiento ético. ¿Transmito solamente la herencia y solamente hago aparecer el fenómeno de la fuerza de lo probado? Oigan, esto lo dice Kant. Transmito la herencia y transmito la fuerza de lo probado, pero me quedo solamente ahí. O convierto a Kant en una ruta de tanteo probativo. ¿Y cómo hago eso? ¿Y cómo le hago para que en este mundo donde todos nos confiamos a lo que nos dicen las autoridades, no Kant precisamente, ojalá, sí, pero la del Google, la del YouTube, la del no sé qué, la del X, la del ChatGPT que me está diciendo cómo me tengo que comportar hasta en lo psicológico, de veras, ¿cómo le hago para que eso se convierta en una ruta probativa, en una ruta de ensayar con la autonomía del actor que dice, sí, perfecto, recojo a Shakespeare, pero Shakespeare no me dice
cómo lo tengo que actuar. Eso lo pongo yo. Agarro la partitura, pero eso no me dice cómo tengo que interpretar la sonata Claro de Luna, ¿no? Esa la tengo que inventar, esa la tengo que buscar. ¿Cómo le hacemos para hacer eso aquí? ¿Cómo le hacemos para realmente hacer emerger, surgir en la universidad ese acontecimiento ético que permita recoger la herencia, las rutas probativas, las rutas que podemos tantear, pero mantener la dinámica del acontecimiento, la novedad del acontecimiento, la novedad de la convocación? ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Yo de eso no tengo respuesta. Ahí se las dejo. Pedro, pues muchas gracias por estas preguntas provocadoras que seguramente vamos a estar retomando durante el proceso de este trabajo. Mañana las voy a recordar, las anoté todas. Quisiera pasar el micrófono si tienen algún elemento de conversación, alguna pregunta, algún contrapunto, algo que pudiera como ayudarnos. ¿Por allá? ¿No? Sí. Tengo una pregunta. Hablaste de Carmen y su espacio y lo que hay, lo que ese espacio implica en la memoria, no solamente en el espacio físico, sino en el espacio de posibilidades, químico, la memoria. Y me puse a pensar, ¿qué pasa? Estamos hablando de Carmen, pero ¿qué pasa con esas mismas convocatorias o convocaciones de personas estigmatizadas? Carmen llega con sus hilos y no le tenemos prejuicio porque no está vestida como una chica de barrio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las posibilidades de estas otras personas que no están aquí porque ni siquiera pueden entrar al ITESO? Y cómo ocuparnos de la ética en estos casos. Vamos a hacer 3 preguntas. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Bueno, yo te tengo una. Cuando hablaste de la fenomenalización, aparecía como opción la fenomenalización liminal, pero también dejaste abierta la puerta a otros modos, finalmente también de concretización. Y entre ellos me parece que están las éticas de máximos, que muchos ahí nos anclamos, que son parte de la tradición que tú señalabas ahorita al final, y que las tenemos como ideas fijas. Creo que ya diste unas pistas con estas últimas preguntas, pero yo anotaba aquí, finalmente tú propones como tantear, como probar, y me pregunto si habría que dejar de lado esas perspectivas o dónde colocarlas, porque estás proponiendo una ética de mínimos construida así como me daba esa impresión al final, si podría acercarse a este asunto, esto que propones desde el reconocimiento de los hilos, del suelo posiblemente desconocido pero siempre presente. En realidad, ¿por dónde estaría tu posición frente a estos asuntos? Sí, ahí va una segunda. ¿Habrá alguien? ¿Por allá hay otra? Sí, yo también tengo una pregunta. En esta convocación nos presentamos con todo lo que somos, también con nuestras creencias, ¿no? Y estas creencias terminan pues haciendo institución y todo, ¿no? ¿Cómo se trabaja con las creencias? Si es a través del tanteo, o sea, porque yo lo estoy viendo como ética aplicada totalmente, no solamente pensada, ¿no? Pero no sé cómo se trabajarían las creencias. Ok, yo tampoco. A ver, voy primero a la pregunta que me hacías acá del estigma, me hace súper interesante y gracias, o sea, porque la verdad es que ninguna de las preguntas que hicieron las había yo pensado, así que voy a hacer un ensayo de ver qué digo. Pero, a ver, Carmen, decías tú, nosotros la recibimos sin prejuicio, no es estigmatizada. Por ti,
por nosotros. Yo creo que el estigma, ciertamente, o sea, el estigma es un problema importante, tiene que ver, me parece, con esa forma en que se ha institucionalizado la convocación, que quiere decir también la manera como hemos diseñado los espacios y como hemos hecho en los espacios maneras de admisión o de exclusión. Y no solamente hablamos de estigmas en el sentido, digamos, de cómo viene vestida o cómo la pueden, sino lo que decías, y me parece muy acertado, ¿no? O sea, hay estigmas de pobreza. Hay estigmas que impiden que alguien pueda entrar al ITESO porque no le alcanza para eso. Y no lo llamamos estigma, lo llamamos a veces incluso suerte. Pero en realidad es ese estilo, digamos, el estigma es una manera de rigidizar la institución, una manera en donde la institución puede olvidar, digamos, su carácter, digamos, de convocación, de su carácter, este carácter de respeto en la convocación, etcétera, y rigidizarse a veces en formas que nosotros ya no hacemos conscientes que hemos convocado. Creo que por ahí lo pensaría yo. Y creo que en ese sentido también hay estigmas que se cargan en la convocación, pero que a veces el mismo que es convocado en el estigma sabe jugar para que el estigma no se vea o no tenga la fuerza, la fenomenalización, digamos, la aparición tan fuerte como para que se convierta en un motivo de estigmatización, porque creo que eso es... O que se vea también. O sea, puedo jugar en la convocación con las dos cosas. Puedo convertir al estigma en un decir aquí estoy, ¿no? Y háganlo ver, hagámoslo ver, hagamos ver que ahí está y que es necesario. Pero también la otra estrategia es posible, un poco más la lógica, digamos, barroca que diría Bolívar Echeverría, ¿no? De decir, yo juego con mi estigma. Y juego a que se vea o no se vea, o lo cubro, lo manejo. Creo que parte de la sabiduría de los pueblos y de las poblaciones en general estigmatizadas, tiene que ver con eso. Cuando una población estigmatizada sabe sentir la convocación y sabe sentir el estigma que carga, que está cargándose, es parte del osido, parte de la herencia, que se está cargando en la persona en la convocación, también algunas, digamos, no siempre, pero a veces se aprende a jugar con la convocación, a jugar con ese estigma en la convocación. A mí, las que, digamos, es un poco también lo que entiendo de estos conceptos, por ejemplo, de Adriana Cabarero de inclinación y demás, ¿no? O sea, la inclinación tiene que ver con eso del estigma. Tiene que ver con esa manera en que la convocación nos tuerce, por decirlo así, nos deja siempre torcidos. Nunca somos verticales totalmente, ¿no? La verticalidad es una forma también de inclinación, siempre andamos como torcidos un poco. Y tiene que ver con eso, con que la convocación nos modela y nos modela así, nos modela en ese estilo de torcimientos. Pero jugamos con eso. ¿No? Perdón. Sí, yo creo que de hecho el estigma es una rigidización en la convocación. Así es como yo lo identificaría, por decirlo así, ¿no? Y pueden darse estigmas no solamente en sentido sociológico, digamos, que generalmente vemos, ¿no? A veces estigmatizamos también posiciones intelectuales, a veces estigmatizamos un montón de cosas, ¿no? Hay cosas que están estigmatizadas en nuestra convocación. ¿Cómo regresarlas? O sea, una cosa es esto, ¿cómo puedo jugar con esos estigmas? La otra pregunta que me puedo hacer es, ¿y cómo la regreso al terreno fértil y flexible? Es decir, ¿cómo flexibilizo la convocación de manera que regrese el estigma a un terreno fértil? Que yo no tenga que dejar de tener el estigma. Porque, por ejemplo, en las poblaciones LGTB, en las mujeres, ¿no? O sea, pues, las mujeres han cargado con estigmas múltiples en la convocación y han aprendido a jugar con los estigmas. Pero ¿cómo le hago? Y esa es, creo, la gran pregunta. ¿Cómo le hago para, sin dejar de ser lo que soy, sin, por ejemplo, en el caso de las mujeres, convertirme en una mujer viril, ¿no? Que decían, por ejemplo, de Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa decían, es una mujer viril. Entonces, bueno. Santa Teresa decía, soy mujer. O sea, ¿cómo le hago para, sin dejar de ser eso que soy, sin tener que hacerle a la Lady Macbeth y cámbiame el sexo para que yo pueda entonces gobernar, gobierno como mujer? Es decir, con mi estigma, con aquello que se rigidizó como estigma, ¿no?
¿Cómo le hago para hacer eso? Creo que es otra pregunta que también se puede uno hacer. Entonces, hay las preguntas barrocas, esas de Bolívar Echeverría, de cómo juego con todo esto, y no me parecen en absoluto pobres ni despreciables. Yo creo que muchos sobrevivimos con esos juegos, o todos, no sé si todos, pero muchos sí. Y por otro lado están estas otras preguntas, ¿no? De cómo le hago para que mi estigma pueda entrar de otra manera más flexible en esta convocación. Bueno, eso diría yo de lo primero. Les digo, no son preguntas que hubiera yo pensado, o sea que seguramente que tendrán muchas más ideas que yo de esto. De lo segundo, perdón, parte de mi no trabajar el asunto de la ética en forma técnica y demás me aleja un poco de ese estilo de terminologías de máximos y mínimos y demás. Te voy a decir lo que pienso, pero pues es lo que pienso. Yo pienso que a veces las cosas nos convocan y cuando nos convocan, el ámbito de proyección que la misma herencia de lo convocado nos hace sentir, nos da esa apertura de un horizonte máximo. Y creo que eso es parte de lo que se defiende en la convocación en estas lógicas de institución. Es decir, ¿qué entiendo que es una ética de máximos? Una ética que un acontecimiento que ha sido experimentado, abriendo un horizonte tan amplio para hacer sentir el respeto en la convocación y poniéndole nombres a ese, digamos que convirtiendo las exigencias del respeto en nombres que dan cabida a ese horizonte tan amplio, que entonces se convierten también en una posición a defender en el debate de la institución de la ética. Y me parece que es muy válido. O sea, creo, por ejemplo, que cuando Platón se enfrentó a la muerte de Sócrates legal, a Sócrates lo mataron legalmente en Atenas. Sócrates no es un cuate al que a que tú digas así como que le hicieron un juicio injusto. No. Y Platón lo pone con todas sus letras en el diálogo de las leyes, ¿no? O sea, son las leyes de Atenas. Las que mataron a Sócrates son las leyes de Atenas. A Platón eso le dijo, lo convocó de alguna manera a pensar, me parece, es mi interpretación, que la justicia no se podía medir por la ley. Que no había ley que contuviera a la justicia, que no había ley que contuviera al bien, que había una preeminencia, digamos, del bien respecto de cualquier ley, de cualquier norma, de cualquier forma de organización de comunidad, aun la más perfecta que pudiese haber. Y en ese sentido, justicia y bien se convirtieron para él en un nombre para digamos, dar lugar a esa convocación, a eso que le convocaba, ¿no? Y que él sentía que cualquier acontecimiento humano podía estar incluido en su convocación en ese horizonte amplio. Y defendió eso. Y lo defendió con todo, con toda su vida, por decirlo así. Me parece que es un poco lo que hace una ética de máximos, ¿no? Y creo que es importante, digamos, que quien trabaja sistemáticamente la institución ética, la institución de la ética como reflexión y como práctica y como todo esto, localice si lo que nos convoca en esos horizontes tan amplios como para que cualquier acontecimiento humano tenga que caber o tenga que ubicarse de alguna manera. Cualquier sitio humano tuviese que ubicarse necesariamente ahí. Creo que yo decía, aunque lo ponía más en el ámbito, digamos, de los sentimientos, porque así me lo parece de pronto, pero yo decía, por ejemplo, el respeto o la reverencia, me parecería que podrían nombrarse en ese carácter de máximos, pero no sé. Técnicamente habría que pensarlo más, porque estoy hablando de sentimientos morales y no propiamente de valores morales, ¿no? Pero bueno, digamos, ahí hay otro terreno más técnico de pensar. Y lo de las creencias, me parece interesantísima la pregunta. ¿Qué se hace con las creencias? Pues no sé. Lo voy a juntar un poco con esto que decía ahorita de lo de Arturo. O sea, una creencia es también un modo de relatarnos la manera en que hemos sido convocados, ¿no? Y a qué nos está convocando lo que nos convoca. Diría yo que la creencia toma cuerpo, se fenomenaliza, aparece como un relato que nos hacemos. Las creencias se fenomenalizan en relatos. Y yo entonces empiezo a decir cómo es que vengo
es decir, cómo es que soy convocado y a qué es que soy convocado, y te lo puedo contar, y te lo puedo relatar, y te puedo platicar, digamos, de eso que estoy diciendo. Suena un poco posmoderno el asunto, pero creo que eso pasa un poco con las creencias. Se puede rigidizar, los relatos pueden rigidizarse. Digo, como todo hábito, el relato es una manera de actuar. O sea, yo en el relato lo que estoy haciendo es actuando, ¿no? Y estoy poniendo, al actuar, modelando la convocación en el relato. Es decir, yo modelo mi propio cuerpo, modelo mi manera de estar, modelo mi manera de ser en el relato. El relato me permite entonces contarme de cierta manera, presentarme de cierta manera, presentar lo que me... Cuando digo presentarme, no piensen nada más yo solito, ¿no? O sea, es un poco lo que decía de Carmen, ¿no? O sea, cuando yo me presento, se presenta conmigo todo lo que me convoca. Y también me permite presentar lo que yo siento, lo que yo veo, de lo que estoy convocando, con más o menor conciencia de todo eso que me convoca implicado en eso que estoy convocando. Creo que la creencia hace ese estilo de cosas. El relato que se repite, en cierto sentido, es esto que se institucionaliza, y la creencia se puede institucionalizar, lo cual no es grave. El que haya una creencia institucional no es grave, pero también puede en ese sentido rigidizarse, puede en ese sentido llevar a cosas terribles, ¿Qué haría yo? Digo, ¿qué es lo que suelo hacer yo? No propiamente en la escuela, pero sí mucho en el acompañamiento espiritual. Pedirle que me cuente la creencia, que me la platique, que me haga el relato. Y que me haga un relato que en cierta manera sea un relato que lo implique, que implique a la persona que me cuenta la creencia, ¿no? Que puede ser un relato de creencia política, puede ser un relato de creencia religiosa, puede ser un relato de creencia sabe Dios, porque hay muchas creencias en este mundo, puede ser un relato de creencia sociológica, puede ser, o sea, en el fondo muchas veces, digo, yo sé que a veces suena medio raro, ¿no? Pero yo digo, por ejemplo, el género es una creencia, es en cierto sentido una fantasía, en el sentido medieval, de juntar elementos distintos y darles relato, ¿no? Y entonces decimos que los hombres son tal cosa, las mujeres son tal o cual cosa. Bueno, cuéntamela, pero cuéntamela implicándote. Cuéntame sintiendo el relato que estás haciendo. Cuéntame sintiendo a dónde te lleva el relato que estás haciendo. Cuéntame sintiendo de dónde viene el relato que estás haciendo. Y cuéntame, y ve viendo, más que cuéntame, ve sintiendo si puedes mantener el relato con reverencia. Si puedes mantener el relato con respeto. Si de verdad ese relato que estás contando respeta a todos los que están convocados en tu relato. Eso entiendo que es un poco el método socrático. O sea, lo que Sócrates hacía era un poco eso. Como decirle a una persona, tú me dices que eres bien valiente, no sé, Eutifrón. Se lo encuentra a la entrada de las cortes de Atenas, porque Sócrates va al juicio que le van a hacer. Se lo encuentra en la entrada de las cortes y le dice, Eutifrón, ¿qué andas haciendo por acá? No, pues es que fíjate que vine a acusar a mi papá porque mi papá hizo quién sabe qué cosa bien mala, ¿no? Y yo soy muy piadoso y entonces vengo a acusar a mi papá de eso y bueno, al papá lo van a matar por eso, pues, pero yo como mi principal piedad la tengo con los dioses, entonces por eso vengo a acusar a mi papá. Sócrates dice así como, ok, cuéntame el relato de tu piedad. Y ve viendo si de verdad puedes mantener la reverencia a todos los implicados e involucrados en tu relato, ¿no? Yo decía que ahí es donde veo la gran ambición de estas éticas, por ejemplo, ecológicas o de medio ambiente o demás, ¿no? O sea, porque es una reverencia inmensa. ¿Cómo le hago para mantener la sensibilidad a esa reverencia inmensa, ¿no? Y bueno, pues mucho de esto es lo que han querido inventar en el mejor sentido de la palabra, con este estilo de éticas amplísimas, ¿no? Pero creo que por ahí es donde yo ensayaría este tipo de cosas. No sé si eso les ayuda. Sí. Seguramente que habrá muchas posibilidades de seguir pensando este asunto. Efectivamente, estamos apenas despegando, nos han dejado muchas preguntas, pero también ajustándonos a los tiempos, yo te quiero agradecer mucho tu trabajo, lo que has presentado, estas provocaciones, así les voy a llamar, con el debido respeto y reverencia a la palabra provocación, justamente porque nos permiten seguir pensando. Yo creo que ahí está lo valioso. En la respuesta que yo te planteaba, o en la pregunta que yo te planteaba y la respuesta que tú dabas, probablemente pueda haber muchas más precisiones técnicas, pero lo que me ha gustado mucho de tu respuesta es justamente la capacidad de llevar un planteamiento a una reinterpretación, un planteamiento
rígido, que en dos momentos, a veces el planteamiento de las creencias, el planteamiento de las éticas de máximos, a una perspectiva dinámica, que es lo que estabas planteando. Así que muchas gracias y te queremos hacer entrega de un reconocimiento, de un detalle, sí, que expresa un poco de nuestro agradecimiento. Y avisos para el asunto de lo que sigue, no son avisos parroquiales, Esta segunda parte tiene que ver del trabajo, tiene que ver con el poner en práctica algunos elementos. Cuando organizábamos este trabajo en el equipo que estamos tratando como de apuntalar algunas de las intuiciones de formación, pensamos en algunas temáticas que están presentes y que ya nos habían dicho en otros momentos como sugerencias. Finalmente quedaron cuatro talleres, justamente buscando el equilibrio. Les preguntamos la primera y la segunda opción y luego a quienes llegaron corriendo ya al final también les propusimos algunas opciones en función de equilibrar también los grupos de trabajo. Tenemos 4 en el salón D105. Cada salón va a tener una lista para que ustedes en este espacio puedan asomarse para ver dónde quedaron. Está Inteligencia Artificial Generativa para la Enseñanza de la Ética, Salón D105, es el último. En el D107, Diseñar actividades de aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? En el D108, Narrativas digitales y audiovisuales para la reflexión ética. Y en el D111, que es casi el primero que está aquí saliendo, Diálogo, oralidad, debate y discusión en el aula. Seguramente se podrán preguntar, ¿y qué va a pasar con los otros si yo quería estar en ese otro taller? Bueno, esto nos va a permitir, el haberlos dejado entre paréntesis en este momento, nos va a permitir repensar en el equipo coordinador de la formación justamente cómo le hacemos para que en este semestre generemos las oportunidades de trabajar con estas dos temáticas. Una de ellas probablemente nos pareciera como que de eso ya sé, que me van a venir a contar de cómo se evalúa si tengo 35 años dando clases, ¿sí? Pero siempre es conveniente como darnos la oportunidad de pensar, ¿o qué va a pasar con este asunto de lo coyuntural si además siempre estamos metidos en ello? Ya tendremos oportunidad de ver matices, ajustes, entonces no dejamos de lado estas dos temáticas, las vamos a retrabajar. Entonces, ahorita tenemos hasta las 11:30 de momento de descanso y de 11:30 a 1:30 nos quedamos ya nos vamos a los talleres, ya nos regresamos aquí. Les habíamos mandado el dato de que terminaba a las 2 de la tarde. Efectivamente, con la intención de que si hay todavía alguna conversación en particular con alguno de los talleristas, pueda ese espacio darse. Pero el trabajo del taller específicamente es de 11:30 a 1:30 y lo demás, ahí los talleristas, a los que les agradezco mucho, ya al ratito los reconocerán ahí en las listas, mucho su trabajo, muy amables. ¿Un aviso? Rapidísimo también, nada más agregando algo con lo que dice Arturo. Yo sé que algunos se anotaron a más de una opción, ¿no? Entonces, a las coordinadoras y coordinadores de los talleres, que van a impartir los talleres, pues la idea es que puedan diseñar al final una situación de aprendizaje y estaría muy chido poder socializar ese tipo de productos a través del boletín y de nuestras redes, ¿no? Entonces, para quienes coordinan, pues estaría bien como que encaminar el trabajo hacia allá y ya quienes quieran publicar lo que trabajen, pues creo que sería como algo muy lindo ahí en el boletín y para que no se queden con pues es que yo me anoté tal y no, pues bueno, ahí estará el producto también para que se pueda enriquecer. Pues eso, muchas gracias.